Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? A un nuevo episodio de Libre Expresión aquí en YouTube. Mi nombre es Max Lobos y hoy día vamos a hablar de sexo y poder. Relacionado evidentemente con lo que está pasando últimamente con Irina Karamanos y el presidente Boric. Irina Karamanos, la pareja del presidente Gabriel Boric, y que ha dado mucho que hablar por las polémicas principalmente en las que se ha visto envuelta esta persona, y como estamos en presencia de personas que están relacionadas con el poder y específicamente con el poder ejecutivo, es que me he inspirado para poder hablar acerca de este interesantísimo tema y que en lo personal me ha interesado hace mucho tiempo la relación que existe antropológica, la relación histórica que existe entre el poder y el sexo. Así que vamos a iniciar este capítulo de hoy, diciendo evidentemente que no nos vamos a centrar en simplemente la chimuchina relacionada con la relación entre el presidente de la República y su pareja, sino que nos vamos a enfocar en los aspectos públicos y en los asuntos públicos y en la probidad, en los principios de probidad que están envueltos, pero también vamos a repasar una visión antropológica e histórica y de dónde proviene entonces esta relación tan simbiótica entre el poder, entre el gobernante en general, en abstracto, y la sexualidad. Y para eso vamos a comenzar señalando que evidentemente esta relación no es absolutamente para nada contemporánea, sino que esto es más viejo que el hino negro, más vieja que el Australopithecus, porque evidentemente que nuestra naturaleza animal principalmente es lo que se ve aflorando en esta situación, donde el sexo como comportamiento humano, el sexo como dimensión de los afectos humanos, se va entrelazando con el ejercicio del liderazgo del Homo sapiens. Eh, hay una situación que me ha llamado profundamente la atención en la última columna que escribió Valentina Verbal, militante de Evópoli, a quien en mi penúltima columna rebatí una serie de argumentaciones bastante falaces acerca de que esta nueva derecha que está emergiendo en Chile, esta derecha conservadora en cuanto a la conservación del orden público, en cuanto a la conservación de las ideas de la libertad, sería en cierta medida, eh, ella dice, incompatible con el libertarismo, con las ideas de la libertad económica. Y aquí Valentina Verbal hace una crítica a esta derecha, a esta nueva derecha que está emergiendo con mucha fuerza a partir del Partido Republicano, y ella la cataloga a esta derecha como una derecha biologicista en cuanto a cómo observa todos los fenómenos relacionados con el ser humano y específicamente con el poder, ¿no? Y en materia valórica, ella señala que esta nueva derecha sería evidentemente reprochable porque tomaría ciertos elementos filosóficos incompatibles entre sí, como por ejemplo el conservadurismo, como por ejemplo el libertarismo económico, y un componente nacionalista patriota que ella dice que esta sopa básicamente sería incompatible. Bueno, yo le voy a decir a ella y a todos los que me estén escuchando y que yo tenga el honor de que ustedes me estén escuchando en este momento, que me estén dando esa oportunidad de darles estos pareceres, que precisamente vamos a hablar el tema del poder y el sexo a partir de una visión biologicista, una visión antropológica evolutiva, con psicología evolutiva de por medio, por supuesto, y vamos a comenzar entonces hablando sobre esto respecto de nuestra propia naturaleza animal. Eh, Hace 2 millones de años atrás, o sea, es una cantidad de tiempo
francamente inconcebible. Inconcebible. O sea, voy a decir, ¿qué ocurrió hace 2 millones de años atrás? ¿Qué estaba ocurriendo hace 2 millones de años atrás? Si ya es difícil imaginar 2000 años atrás, cuando Cristo estuvo sobre la tierra, imagínense lo que es ponernos mentalmente para poder filosofar 2 millones de años atrás. Es una cantidad de tiempo brutal. Bueno, resulta que hace 2 millones de años atrás, nuestros antepasados que estaban sobre la faz de la Tierra eran los Australopithecus, un tipo de simio, un tipo de mono, que estaba recién atreviéndose a bajar de las copas de los árboles. ¿Por qué? Porque en las copas de los árboles es donde se sentía a gusto, donde nuestros antepasados se sentían principalmente seguros, ¿no? Porque a ras de suelo los peligros de muerte eran pan de cada día. Es decir, estaban los otros mamíferos, estaban otros tipos de reptiles, estaban reptiles como por ejemplo serpientes, como por ejemplo tigres de distinto tipo, leones que simplemente usaban al Australopithecus como presa, ¿no? Como alimento. O sea, nuestros antepasados donde comenzaron a erguirse en sus dos pies, eran los Australopithecus. Y eran comida de estas otras fieras. Entonces, cuando el Australopithecus aprendió a levantarse en sus dos pies y empezó a caminar, se atrevió por primera vez a bajar de las copas de los árboles. Y el Australopithecus con el tiempo comenzó a evolucionar, pero con ello comenzaron a evolucionar también los comportamientos de tribu. Y es muy importante que podamos tener presente cuál era el comportamiento sexual de nuestros antepasados más lejanos. Porque cuando nosotros estudiamos los distintos textos respecto al estudio del Australopithecus, podemos encontrar literatura muy similar a lo que hoy día podemos apreciar en otros simios de la familia Homo, como por ejemplo los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Chimpancés, orangutanes y gorilas. ¿Y cuál es este conocimiento, cuál es el conocimiento que la ciencia zoológica sabe respecto del Australopithecus? Principalmente que al bajar de los árboles tenían un comportamiento tribal muy similar a estos otros simios. Es decir, por una parte, observaban un comportamiento gregario. ¿Qué significa un comportamiento gregario? Gregario viene de... lo que significa la palabra gregario es que nuestro ser animal se congrega en números relevantes de individuos con la finalidad de aumentar la seguridad individual. En otras palabras, nuestra naturaleza animal nos lleva a unirnos unos con otros en números relevantes, más de 10, con la finalidad de aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. Entonces, el Australopithecus se dio cuenta que solo, o sea, no es si se dio cuenta, sino que el Australopithecus solito, por la naturaleza de las cosas, se dio cuenta que era más fácil cazar en grupo, pescar en grupo, cuidarse en grupo, que solo. ¿Por qué? Porque se veía enfrentado a fieras de mayor tamaño y muchísimo más fuertes que él. Por lo tanto, cuando empezó a tener habilidades, cuando empezó a tener la capacidad de crear herramientas y defenderse, evidentemente que esas herramientas y esa defensa, solito por ahí uno no iba a poder hacer nada contra un tigre de dientes de sable. Pero, por ejemplo, 10 individuos Australopithecus contra un tigre, ya claramente el tigre no tenía nada que hacer. Y más aún pensando que ya tenían flechas,
y tenían armas con las cuales defenderse. Entonces, esa primera característica, el gregarismo, es absolutamente común en toda la familia de nuestros antepasados desde el Australopithecus y la actual familia Homo. Orangutanes, chimpancés y gorilas. Y el Homo sapiens, que somos nosotros. Ahora, una segunda característica del Australopithecus, que posteriormente a bajar de los árboles da origen al Homo habilis, aproximadamente en el año 600.000 antes de Cristo. El Homo habilis tuvo el increíble descubrimiento del fuego y no solamente el descubrimiento del fuego, sino que logró la capacidad de domesticarlo, de poder controlarlo a su voluntad. Y este hito fue impresionante porque el Homo habilis, que son nuestros, ya tenemos el Australopithecus, luego viene el Homo habilis, y el Homo habilis cuando controla el fuego tiene un arma que nunca antes tuvo. Y eso le permitió agrandar en números la tribu. Ya ninguna fiera se atrevía a acercarse porque los animales instintivamente huyen del fuego. O sea, ven una llamita y huyen del fuego. Ellos instintivamente hacen eso. Entonces, cuando controlaron el fuego, estas tribus comenzaron a aumentar en número y con ello la complejidad del comportamiento de esta especie. Una tercera característica que se vio en el Australopithecus, luego en el Homo habilis, y sigamos más en la línea del tiempo hacia ahora, 200.000 a.C., aparece el Homo erectus, que ya está mucho más erguido en sus dos pies, se ha expandido por todo el África, o por el África habitable, y el Homo erectus comienza a poblar este gran continente. Ya es capaz de controlar el fuego, su número aumenta significativamente en cantidades de individuos dentro de la tribu y ya se yergue sobre sus dos pies de una forma mucho más similar a la que hoy día la hacemos nosotros. Y lo que nos expresa la ciencia, con sus innumerables descubrimientos respecto del pasado, es que estas tres especies que le he nombrado, el Erectus, el Habilis y el Australopithecus, también tenían otra característica, que también la observamos en nuestros hermanos menores de la actualidad, chimpancés, gorilas y orangutanes, y en nosotros mismos, que es la territorialidad. Es decir, somos un tipo de simio, un tipo de homo, que nuestra familia dentro del mundo animal, que somos eminentemente territoriales. Y este punto es muy importante porque la territorialidad, desde el Australopithecus, pasando luego por el Homo habilis, pasando por el Homo erectus, nos muestra un comportamiento violentísimo que podemos apreciar claramente en los chimpancés, donde en el estado natural se pelean a muerte por un pedazo de río. Se pelean a muerte por un pedazo de selva. Y más aún, estos orangutanes y los chimpancés y los gorilas van moviéndose en la selva, hoy en día lo podemos ver, van moviéndose en la selva conforme se van acabando los frutos, conforme se van acabando las presas, y van conquistando otros territorios donde hay otros tribus, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, hay tribus de 150, 100 chimpancés. Y estos chimpancés están en el sector A de la selva. Y resulta que en ese sector A se acaba la comida. ¿Qué hace el actual chimpancé? ¿Usted cree que se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar ahí esperando morir de hambre? Lo que hace el chimpancé es lo mismo que hacía el Habilis, el Erectus y el Australopithecus. Se van moviendo, van siendo nómades, van marchando
y van buscando otros territorios donde puedan encontrar alimento. Pero ¿qué ocurre si en ese nuevo territorio hay otra tribu? Bueno, ahí está la literatura. Si estas cosas no las invento yo, si están ahí los libros de las personas que se meten en la selva años, 10, 12 años a estudiar estos comportamientos. Se matan a muerte, se matan en unas guerras absolutamente macabras, siniestras, para conquistar ese pedazo de río, ese pedazo de terreno, ese pedazo de territorio en la selva. Y lo hacen de una forma organizada, es decir, hay una organización jerárquica, y eso nos va a llevar a la siguiente estructura de nuestras características biológicas. Hay una estructura jerárquica piramidal en estas tribus de nuestros hermanos menores, observadas en nuestros antepasados que ya les hablé, Habilis, Erectus, Australopithecus, donde hay un gran líder arriba, un líder o llamado macho alfa, que es el que comanda a toda la otra estructura social de la tribu de la familia Homo. Pero no solamente que está arriba el líder y ya se acabó, sino que está el líder y vemos y toda esta gran introducción sirvió para hablar sobre lo que nos convoca, que es el sexo y poder. Vemos cómo este macho alfa tiene un comportamiento sexual polígamo. Y la hembra, de todas estas especies que le he hablado, tiene un comportamiento sexual hipérgamo. ¿Qué significa rápidamente cada una de estas cosas? Cada una de estas cosas significa que estas especies de animales, de nuestros hermanos menores y nuestros antepasados más lejanos, el líder, indefectiblemente, sin ninguna excepción, tiene a varias hembras a su disposición y las hembras buscan indefectiblemente aparearse con el que está arriba. Lo vemos en gorilas, lo vemos en orangutanes, lo vemos en chimpancés, lo vemos en el Habilis, en el Erectus, en el Australopithecus. Y la pregunta que sigue es, ¿lo vemos acaso en el Homo sapiens? Y aquí vamos a entrar en una discusión seguramente de moral sexual, que no viene al caso porque aquí estamos filosofando acerca de nuestra naturaleza. ¿Será correcto o no será correcto? Eso aquí, la moral, dejémosla de lado un ratito porque estamos analizando aspectos antropológicos. Y cuando nosotros nos ponemos a revisar la evidencia que dicen los archivos históricos, desde que tenemos la capacidad de leer, que fue el año 3700 antes de Cristo en Mesopotamia cuando se inventó la escritura, ¿qué es lo que vemos una y otra vez? ¿Qué es lo que vemos una y otra vez con los reyes? Comencemos con los reyes de Mesopotamia. Comencemos con Asurbanipal, con Nabucodonosor, con Hammurabi, en Mesopotamia. ¿Qué es lo que se observa con los faraones en Egipto? Que es muy contemporáneo a Hammurabi. En Mesopotamia, aquí abajo estamos en Egipto. ¿Qué se observa? ¿Qué tipo de comportamiento se observa sexual en los reyes del pasado? Claramente se observa un comportamiento polígamo. Luego pasemos al gran reino de Lidia, que es el antecedente del reino, que posteriormente del imperio persa. ¿Qué vemos en el reino del antiguo Irán? ¿Qué vemos en el reino de los griegos posteriormente y en la República? ¿Qué vemos con los emperadores de la antigua Roma? La evidencia histórica, los hechos,
refrendan lo que estoy señalando, que el líder de una determinada tribu de Homo sapiens simplemente manifiesta, deja que se manifieste la inclinación instintiva del, entre comillas, macho, ¿no? Porque eso es lo que es el macho alfa, un rey, estamos hablando de los reyes antiguos, ¿no? De la antigüedad, y se manifiesta a través de la poligamia. Entonces, podemos apreciar también de las distintas especies de nuestros antepasados lejanos y de los hermanos menores actuales, que la hembra busca aparearse con el individuo más fuerte de la tribu. Eso es lo que ocurre. Esos son los hechos. Ahora, lo que ocurre en estos tipos de dinámicas sexuales con poder es que el líder de estas especies tiene muchas tareas, ¿cierto? Tiene muchas tareas que hacer. Primero, el líder de cualquier especie Homo, cualquiera, orangutanes, chimpancé, gorila, y los homos anteriores, el Ávili erectus, el Australopithecus, se ha comprobado que en el día a día tiene muchas actividades, principalmente dirigir la defensa de la tribu, y la dirige, si vamos hacia el pasado más lejano, la dirige de modo personal. Él personalmente dirige a otros machos, ¿cierto? A través de dos características, el uso de su inteligencia y el uso de su fuerza física, porque él se tiene que imponer físicamente a los otros machos, pero al mismo tiempo no le sirve solamente tener fuerza física, porque también con solo fuerza física basta que un tipo más inteligente, que un individuo más inteligente de esa especie organice a otros contra él para matarlo y ya está, y lo reemplaza. Entonces, el líder de estas especies y de nuestros antepasados lejanos tiene que reunir necesariamente dos características. Por una parte, fuerza física, y por la otra, inteligencia, que le permita liderar, que le permita organizar a los otros, convencer a los otros a través del uso de la palabra y unir fuerza. Y eso, el liderazgo, o sea, hacer que otros lo sigan a él, es lo que finalmente le da poder y lo pone arriba de la pirámide. Entonces, vemos cómo la hembra de estas distintas especies y de nuestros antepasados lejanos buscan aparearse con el más fuerte o los más fuertes. Y el de arriba tiene a un número determinado de hembras con las que genera un vínculo afectivo sexual y se aparea y tiene descendencia. Mientras que más abajo están los guerreros, ¿no? Están primero los asesores más importantes o los más poderosos, luego están los guerreros, luego están los que salen a cazar, los que salen a pescar, los que hacen las herramientas, los que hacen las flechas, los que hacen los arpones para ir al río y sacar el pescado, los que van a cazar el conejo, ahí está otra línea. Luego vienen los centinelas, ¿no es cierto? Luego los recolectores de fruto y luego todas las otras mujeres o las hembras de estas especies. Para no decir mujeres, porque mujer le decimos a la hembra Homo sapiens y macho o sea, hombre le decimos al macho Homo sapiens. Y esta estructura piramidal se va complejizando a medida que la tribu va creciendo. ¿Cuándo crece la tribu? La tribu humana, la tribu del Homo sapiens crece evidentemente en el año 10.000 a.C., cuando el Homo sapiens decide establecerse por primera vez
en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, actual Irak. Y resulta que es tan, pero tan fértil ese valle. Imagínense que un valle entre dos ríos, imagínate. Si ya con un río te basta y sobra, imagínate dos. Y cuando el ser humano se establece finalmente en Mesopotamia, debido al descubrimiento de que alguien, después de millones de años, dijo, mira, ¿sabes que si yo tomo esta semilla y la pongo en la tierra, ¡pum!, crece? El líder dijo, wow, vamos a intentarlo. Mandó a unos cuantos tipos a hacer un hoyo y a meter varias semillas. ¿Qué ocurrió 7 días después? Creció un brote. Y entonces el líder dijo, bueno, vamos a quedarnos una temporada aquí. Y mandó a miles de tipos a cultivar la tierra. Antes de eso, antes del 10.000 a.C., las tribus humanas vagaban por el mundo. Ya se habían esparcido prácticamente por toda el África y por toda Eurasia. Es decir, desde la península ibérica, ahí en Portugal y España, hasta Japón. Todo estaba poblado. Pero en ese momento se estableció el primer grupo humano allí en Mesopotamia, gracias a la agricultura. Porque ahora el líder dijo, bueno, ahora no necesitamos seguir caminando porque ahora nosotros mismos vamos a fabricarnos nuestro alimento. Y con el correr de los siglos, en Mesopotamia se generó uno de los imperios más esplendorosos y más prósperos de toda la historia, el Imperio Babilonio. Era tal la envergadura de la riqueza que tuvieron que pasar 6 milenios desde el 10.000 hasta el 3.700 para que la necesidad humana simplemente dijera, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos llevar registro de la cosecha, necesitamos llevar registro de nuestros sacos de trigo, necesitamos llevar registro de las ventas, inventaron la escritura. Ahí mismo. 1000 años antes que los chinos. Entonces, la relación entre el rey y el sexo siempre fue una relación polígama. Posteriormente va evolucionando la sociedad y pasamos al reino de Lidia, antiguo reino muy muy rico, donde aproximadamente en el año 650 a.C. se inventó allí la moneda. Por primera vez se inventó la moneda. ¿Hay una moneda por ahí? No tengo moneda por ahí. En Lidia, en el reino de Lidia, se inventa la moneda. Ya habían transcurrido unos 200 o 300 años donde se estaba haciendo intercambio de bienes a través de metales preciosos, pero específicamente la moneda, reino de Lidia. Y luego pasamos a Grecia, la civilización sigue su curso, luego pasamos a la antigua Roma, y la estructura polígama del jerarca continúa absolutamente incólume, o sea, no se mueve ni un centímetro. No es sino hasta el año 0, con la venida de Cristo, en que comienza realmente la situación a cambiar, la moral sexual comienza a cambiar. Y lo importante de acá es básicamente resumir que el cristianismo viene a entregar otra visión respecto de la sexualidad, otra visión respecto de la relación entre el hombre y la mujer, donde se monogamiza la visión moral, es decir, un hombre con una mujer, y además
comienzan a aparecer una serie de filósofos ligados al cristianismo que justifican entonces la monogamia como la solución más justa para la sociedad y para organizar el sexo en la sociedad, o la actividad sexual, mejor dicho. El matrimonio no nace con Jesucristo, evidentemente que el matrimonio como institución aparece desde tiempos inmemoriales, antes de la invención de la escritura. Eso es evidente. Estamos hablando de qué es lo que se ve en la cúpula, ¿no? Pero evidentemente que en los rangos medios de la pirámide apareció el matrimonio hace mucho, mucho, mucho antes. Es decir, el matrimonio no era lo que se observaba a nivel de jerarca, a nivel de rey, a nivel del líder de la tribu arriba. El tipo era absolutamente polígamo. Pero el matrimonio en los rangos medios de la sociedad, en los rangos medios de la pirámide jerárquica, sí se aprecia. Es más, comienza a adquirir una notoria importancia cuando en Mesopotamia se establecen y quedan ahí y se sedentarizan. Y el líder, ese líder que hasta hace ese momento atrás era un nómade que andaba caminando por todo el mundo y peleándose con todo, decide establecerse ahí y él hace el primer acto de distribución. El primer acto de distribución, que fue distribuir la tierra. Él tuvo que primero decir, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Vamos a vivir, mira, ¿sabe que vamos a vivir en esta tribu? O sea, vamos a vivir en esta aldea. Cerca al río, seguramente entre dos bracitos de río, ahí vamos a hacer nuestras cercas, vamos a hacer nuestros muros, vamos a vivir aquí, ¿por qué? Porque esto nos sirve a nosotros, porque mientras más juntitos estamos, más seguros estamos. Australopithecus, lo mismo. 10.000 antes de Cristo, 2 millones antes de Cristo, es lo mismo. Vamos a vivir juntitos, entonces una aldea cerrada, entre dos brazos de río, y el líder de ese primer líder sedentario en Mesopotamia tuvo que comenzar a hacer el primer acto distributivo, que fue pensar, a ver, ¿cómo lo hago? Porque si nos vamos a poner a vivir aquí, por primera vez en la historia, tengo que darle a cada uno de mis guerreros y a cada uno de mis artesanos y a cada uno de la gente que trabaja y al herrero y al que hace la flecha, tengo que darle tierra. Porque antes la tierra no era problema, porque no era un bien, ¿no? Porque caminaban y se iban. Ahora se establece. Entonces, ese primer acto de distribución fue un acto de distribución que respondió a las necesidades de la tribu. Claro. Y ahí comienza a aparecer el matrimonio ceremonial incluso, donde hay evidencia desde ese entonces, 10.000 años, evidencia de distintas ceremonias, distintos atuendos, insumos, qué sé yo, que se hacían. Regalos que hacía la novia al novio, el novio a la novia, y apareció también el matrimonio. Y probablemente también el matrimonio natural, digámoslo, natural, quizás no solemne, ni ceremonioso, ni ritualista, también seguramente estaba antes de esta sedentarización, ahí en Mesopotamia. Ahora, era mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el hombre estaba caminando junto a sus mujeres, junto a los niños, y caminaba, claramente que era más difícil, porque al no establecerse, la muerte le llegaba al hombre de forma muy fácil. Se moría caminando, lo mataba una serpiente, o lo mataba una fiera, o lo mataba un mamut, o lo mataba otro Homo sapiens. Una tribu de guerreros de Homo sapiens con otra tribu de Homo sapiens matándose entre sí por un mamut que acaban de matar uno. Entonces era muy difícil el establecimiento, el sentar cabeza. La muerte, la mortalidad era mucha. La esperanza de vida no llegaba a los 30 años, pero se establece. Y con ese establecimiento viene la entrega de la tierra. El líder tuvo que decir, conforme a la racionalidad y conforme al principio que se señala que de
de lo caótico siempre va hacia lo ordenado, él tuvo que haber distribuido tierra entre sus guerreros y haberle dicho a los distintos habitantes, mire, usted va a tener este espacio para formar su casa, para trabajar este pedacito de tierra, y usted me va a tener que pagar tributo. Y evidentemente ahí el matrimonio adquirió, obviamente, una relevancia mucho mayor, ¿no? Es evidente. Están ahí las evidencias históricas. Y de esto, evidentemente, que tenemos el comportamiento sexual, porque un matrimonio natural tiene por finalidad ordenar el comportamiento sexual de hombres y mujeres para la finalidad superior, que es el bienestar de toda la tribu. Y cuando estudiamos el Código de Hammurabi, escrito en el año 1700 a.C., 2000 años después de inventada la escritura, el primer código de leyes, podemos encontrar una cantidad de normas relativas al matrimonio, a la novia, qué pasa que si uno rapta a la novia de otro, le llega la muerte, lo mata, tiene derecho a matarlo. Una cantidad de leyes impresionantes relacionadas al matrimonio, donde se establece el derecho al divorcio a la mujer. La mujer tiene derecho a divorciarse bajo la norma de Hammurabi. 1700 antes de Cristo. Entonces, para la llegada de Cristo, para la llegada de Jesucristo a la tierra, el matrimonio no era que Él lo inventó y dijo ya hombre y mujer, ámense y no. No. Esto comenzó hace mucho antes. Pero en relación a lo que estaba ocurriendo con los emperadores aquí arriba, todo el jolgorio de estos tipos aquí arriba, olvídese. O sea, la simbiosis entre el sexo y el poder del jerarca arriba era una cosa increíble. Y esto siguió posteriormente con los reyes que se convirtieron al catolicismo. El catolicismo no paró la poligamia del rey, no lo paró ni siquiera Napoleón, con su María Antonieta, que era su esposa legal. Sabemos cómo era Napoleón, sabemos cómo eran los reyes en la Edad Moderna, sabemos cómo eran de licenciosos. Entonces, vemos también cómo las mujeres, hasta hace 150, 200 años atrás, que rodeaban al rey, buscaban de la misma forma que buscaba la hembra Australopithecus con el macho alfa, buscaban la forma, las cortesanas, de poder seducir al rey, al monarca, y poder tener descendencia con el monarca. La pregunta es ¿por qué? Y si acaso eso es malo o bueno. Primero, ¿por qué? Porque se manifiesta a esos niveles arriba de poder, se manifiesta la naturaleza humana. Simplemente como eso. Se manifiesta la naturaleza biológica, polígama del macho, y se manifiesta la naturaleza hipérgama de la hembra Homo sapiens. Del macho Homo sapiens y de la hembra Homo sapiens, para que no me anden diciendo después de que yo me voy por puro lado. Estamos haciendo un análisis filosófico. Ahora, si es bueno o es malo, no puedo calificarlo, porque es simplemente la expresión de la naturaleza humana, de la biología. Entonces, cuando vemos los comportamientos de los reyes hasta hace 200 años atrás, vemos yo he hecho un estudio para este video de la cantidad de casos de poligamia del rey. Ahora, si vamos también a los pocos casos que hay de reinas, también se aprecia un comportamiento idéntico, en que la reina
tiene sexo con múltiples machos Homo sapiens. También se aprecia. Lo apreciamos con Cleopatra, lo apreciamos con muchas otras. Ahora, que Cleopatra haya tenido evidentemente a su amado Julio César es otra cosa. Pero que tenía compañía y no le faltaba. Entonces, el poder está íntimamente ligado al sexo. Bueno, y el sexo está íntimamente ligado con todos nosotros, y todos somos Homo sapiens y todos somos animales. Pero resulta que a nivel de poder adquiere una connotación distinta porque muchos psicoanalistas, muchos psicólogos connotados, vienen últimamente a reconfirmar todos los conceptos que estamos hablando. Dicen que, por ejemplo, que el poder es afrodisíaco precisamente porque tener poder, siendo un varón, activaría todos estos instintos en la compañera. Y lo que estoy señalando está basado en evidencia, yo te diría, en una evidencia incontestable. Otra persona un poco más progresista me dirá, bueno, pero el ser humano va evolucionando y la evolución de la conciencia, y nos ponemos Osho, y nos ponemos Hare Krishna, y la conciencia y la evolución de la conciencia. Puede ser. Pero mire, las cosas son lo que son y no lo que uno cree que son. El ser humano es un animal racional. Es un animal racional. Es decir, es un ser animal que tiene la diferencia que razona. Y su razón hace ordenar aquello desordenado. O aquellos instintos naturales que si no fueran ordenados o si no fueran racionalizados a través del matrimonio, a través de la monogamia, etc., viviríamos en un caos absoluto. Absoluto. Imagínense lo que sería la sociedad contemporánea si existiera la poligamia generalizada en la sociedad, donde los hombres tuvieran la posibilidad de estar masivamente con 5 o 10 mujeres. Habría muchos hombres que quedarían sin mujer. ¿Qué pasaría con todos esos hombres que no tendrían acceso a la actividad sexual? ¿Qué ocurriría con esos machos Homo sapiens? ¿Qué ocurriría? ¿Andarían matando? ¿Andarían violando? ¿Andarían descuartizando? ¿Andarían produciendo una sociedad inviable? Inviable. Una sociedad destruida. Entonces, se va dando cuenta usted que a medida que la sociedad evoluciona y se hace más gregaria, es decir, va convocando a más y más y más y más cantidades de individuos, desde los 100, 80, 100, que era el Australopithecus, ya más o menos los 500, que era el Homo habilis, luego el anterior de Mesopotamia, el que se estableció la primera vez, eran 1000, 2000 tipos marchando. Hoy día tenemos ciudades y aglomeraciones urbanas de 60, 50 millones de habitantes. La banana, digamos, de la Benelux, pasando hasta abajo, hasta Milán. Toda la tremenda aglomeración urbana desde Boston hasta Filadelfia, 60 millones de habitantes. Aglomeración urbana que no para, que no se detiene, que no hay campo entre ellos. Y esa congregación va produciendo necesidad de ordenarnos. Y ahí se va produciendo un refinamiento, se va produciendo una evolución social. Pero a nivel de poder, claramente, a nivel del poder arriba, el poder jerárquico, porque aquí, en este espacio de pensamiento, siempre vamos a señalar y vamos a adscribir a una filosofía evolucionista.
de la historia, de la política, y vemos claramente que se va ordenando, hay una línea evolutiva que se va ordenando, se va haciendo cada vez más racional hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, y si yo le quiero pedir a usted, si usted está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo, me vaya poniendo su comentario. A lo mejor usted tiene otro tipo de visión, o a lo mejor usted tiene otra aproximación filosófica a estos temas. Importante que podamos debatir sanamente, obviamente con altura de miras, podamos intercambiar opiniones. Yo feliz voy a intercambiar opiniones con usted aquí abajo en este video. Y es muy válido que tengamos visiones distintas. Lo que está ocurriendo hoy en día con el presidente de la República, con Gabriel Boric y su pareja, tiene varias aristas. Por una parte tenemos la arista más aburrida, que es como la parte legal, qué es lo que pasó, por qué, si eso no es legal el cargo de primera dama, eso no es legal la resolución exenta que emitió la presidencia de la República, cambiando el nombre de primera dama a gabinete Irina Caramanos. Vamos a hablar de eso en estos últimos minutos. Y vamos también a hacer una reflexión acerca de lo que ha ocurrido. Porque claramente ellos son pareja. Y eso es una cosa del ámbito privado. Claramente que todos todos los seres humanos tenemos derecho a tener pareja, tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener sexo, tenemos derecho a amar a las personas, tenemos derecho a que nos amen, tenemos derecho a tener un hogar. Esa parte no me voy a meter. Porque es una parte privada, íntima. Y yo le dije al principio del video que en esa parte yo no me voy a meter porque siempre yo voy a ser muy respetuoso de la intimidad de las personas. Aquí vamos a hablar de política y de los asuntos públicos. Entonces, cuando vemos el artículo relacionado con las autoridades, mis estimados amigos, para que nosotros sepamos, el artículo 7 de la Constitución Política de la República señala exactamente qué puede y qué no puede hacer una autoridad pública en Chile. El artículo 7 de la Constitución Política de la República, el 6 y el 7, perdón, dicen lo siguiente. Artículo 6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución, o sea, los preceptos, las normas de esta Constitución, obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos, Presidencia de la República, órgano, como a toda persona, institución o grupo. Es decir, está diciendo, esto nos obliga a todos nosotros, a todos, a los 20 millones de chilenos. Estamos obligados a respetar esto. Eso es lo que está diciendo. La infracción a esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Claro, obvio. O sea, yo transgredo una norma y yo tengo la responsabilidad de responder, valga la redundancia, de ahí viene la palabra responsabilidad, de responder por los actos. Pero fíjese lo que dice el siguiente artículo. Artículo 7. Los órganos del Estado, cuando decimos órganos estamos diciendo presidente de la República, poder legislativo, poder judicial, contraloría, fiscalía, todos los órganos. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes. Investidura regular significa que viene el presidente, ¿no es cierto? Le tienen que poner la banda y luego que lo invisten, viene de vestirlo. Antes a los reyes le ponían una vestimenta. De ahí viene investir del cargo. Y lo que hace la banda presidencial básicamente es simbolizar esa investidura, vestirlo.
Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia, es decir, dentro de su ámbito de acción. Y en la forma que prescriba la ley, es decir, en la forma que ordene la ley, que mande, que diga. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes. O sea, nuevamente está diciendo, ningún compadre aquí puede hacer lo que se le antoje. Usted, funcionario público, tiene que hacer lo que este librito dice. Y no puede hacer lo que quiera. Eso está diciendo. Todo acto en contravención a este artículo, en contravención significa en violación a este artículo, es nulo, que es la máxima sanción, ¿no es cierto?, a los actos de la administración. Nulo. Y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Señoras y señores, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, en ninguna parte de nuestras leyes, en ninguna parte de los códigos que usted ve ahí, en ninguna parte de esta Constitución, en ninguna ley de la República, está establecido el cargo de primera dama. En ninguna parte. En ninguna. Solamente por una resolución exenta, que es básicamente un papel. Es un papel que viene el presidente de la República y dice, resolución exenta. Yo hoy, decreto esto, y le pone abajo la firma. Y la resolución exenta se usa para cosas del día a día. Por ejemplo, hay que ir a comprar las galletitas porque viene el presidente, viene el presidente de Argentina, viene el presidente de Estados Unidos. Hay que ir a comprar las galletas y las servilletas, porque ¿cómo no le vamos a dar galletas ni servilletas al presidente de Estados Unidos? Bueno, para ese tipo de cosas existen las resoluciones exentas, ¿vale? Y resulta que el cargo de primera dama no existe. Y fue creado por una resolución exenta que el presidente de la República llegó y dijo, hoy día yo voy a crear el cargo de primera dama, va a ser un cargo protocolar, va a tener estas funciones y va a tener esta platita. Y ahí viene el problema, pues, porque resulta que además de no existir en ninguna parte de la Constitución, de ninguna ley chilena, el cargo de primera dama, además de eso, que ya es ilegal, y es inconstitucional, de acuerdo al artículo 6º y 7º, que le acabo de decir, que ninguna autoridad podrá actuar fuera del marco de su competencia, fuera del marco de sus atribuciones que expresamente le hayan sido conferidas en virtud de la Constitución y las leyes. Ninguna parte de la Constitución y las leyes le ha facultado al presidente de la República a crear un cargo de esa naturaleza. Simplemente por tradición, todos hemos aceptado, hemos tolerado esta inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el presidente tiene una esposa, entonces ¿qué va a hacer la esposa? O sea, ¿la vamos a dejar ahí nomás? No, pues o sea, hay que darle un cargo, hay que darle una dignidad, hay que darle alguna función, tiene que ir a los actos, tiene que aparecer, qué sé yo, pues. El presidente de Estados Unidos viene con su esposa y ¿cómo no va a aparecer el de Chile con la suya? Y hemos tolerado esta inconstitucionalidad llamada primera dama, pero lo más grave de todo es que a esta primera dama se le asignan recursos públicos, y aquí viene el problema. A la pareja sentimental, a la pareja romántica del presidente de la República, llámese esposa, llámese concubina, llámese polola, llámese novia, llámese como se llame, a la pareja sentimental
estoy diciendo pareja sentimental para que podamos englobar a la esposa, a la polola, a la novia, a quien sea. Se le otorga un cargo público y se le asigna, fíjese usted, aproximadamente, aquí tengo la cifra, la módica cifra mensual de 22 millones de pesos. ¿Qué tal? 22 millones de pesos a la pareja romántica del presidente de la República, o también a la pareja, si fuera mujer, al compañero de la presidenta de la República, dinero que, eso sí, no puede gastar él o ella, no puede gastar, sino que puede, o sea, no es que lo gaste personalmente. ¿Sabe cómo lo gastan? En asesores. Asesor jurídico, entiéndase abogado, en el abogado, en Irina Caramanos tiene un abogado que gana como 3 millones de pesos. Irina Caramanos tiene una asesora que se llama Valentina Moyano, que se dedica a crear las estrategias para reformular el cargo de primera dama. Mira. 3.200.000 pesos mensuales. Encargado de las redes sociales, 2 millones de pesos. Que le ve el Twitter, le ve el Instagram, le saca la foto y lo sube. 2,5 millones de pesos. Comunicaciones, periodista 1, periodista 2, periodista 3, jefe de gabinete, secretaria. O sea, un cargo que no existe en nuestra Constitución, que no existe en ninguna ley de la República, maneja 22 millones de pesos mensuales Irina Caramanos, a su discreción. Significa, en palabras simples, que puede hacer lo que quiera con esa plata. Entonces la pregunta es, ¿amerita que la pareja romántica, la pareja sexual, la esposa, la novia, quien sea, solamente por tener sexo, una relación sentimental, amorosa, con el presidente de la República, se justifique darle 22 millones de pesos mensuales para que los gaste arbitrariamente en asesores que en ninguna parte de ninguna ley le permite hacer? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. Esa es la pregunta que yo le hago habiendo hecho, evidentemente, un análisis histórico, antropológico, filosófico sobre el sexo y el poder, donde hemos señalado expresamente de que aquí no se va a hacer ningún análisis cagüinero, chismoso, sobre el tema. Estamos hablando de asuntos públicos y de dinero público. A mí me parece, como conclusión, de que es impresentable este cargo. Este cargo no debería existir, simplemente no debería existir. Y si existiese, debería urgentemente el Congreso de la República sacar una ley. Exacto, debería sacar una ley que regule el cargo de primera dama, que regule el cargo y que regule estos dineros, porque de lo contrario están cometiendo una ilegalidad. Y lo peor de todo es que el presidente Boric salió electo prometiéndole a todos los chilenos, incluyendo aquellos que no votaron por él, como yo, de que iba a terminar con el cargo. De que iba a terminar con el cargo de primer, que iba a abolir, esa es la palabra. Qué fuerte, abolir. Vamos a abolir la esclavitud. Bueno, abolir el cargo de primera dama. Y mire cómo estamos. Gastándonos 22 millones de pesos mensuales en los amiguitos de Irina Caramanos. Irina Caramanos, un apellido griego, mira. Entonces, amigas y amigos,
el presidente Boric tiene todo el derecho del mundo a tener la polola que quiera, tiene todo el derecho del mundo a tener su intimidad como todo ser humano, tiene derecho como cualquier otro chileno, ser humano, persona, a tener su pareja. Pero lo que no tiene derecho es a transgredir de forma tan brutal sus propios compromisos. Porque ya no basta con decir, bueno, pero si todos lo han hecho, todos han tenido primera dama. Porque él se comprometió a terminar con el cargo de primera dama. Bueno, amigas y amigos, si ustedes han llegado hasta este punto es porque les ha interesado este contenido, porque les han interesado estas reflexiones. Quiero invitarlos a todos ustedes que han llegado hasta esta hora de programa a ingresar a maxlobos.com y se puedan inscribir para el lanzamiento de el libro El Camino del Conservador, que va a estar disponible desde el mes de agosto para que lo puedan tener. Es un libro muy interesante donde hago un análisis histórico acerca de las ideas de la libertad y las ideas del orden, las ideas conservadoras, donde vamos a intentar presentar una hipótesis y presentar una ayuda a todo el luchador digital, al luchador que está ahí en las redes sociales, para que pueda defender con más herramientas y con mejor conocimiento las ideas de nuestro sector. Bien, amigos, cuéntenme qué les parece, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita de notificaciones y qué les parece dejándome un comentario en este video. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao, cuídense.